Hola, good morning. Titingnan namin tong isang prinsa rito sa dito dagat na to yo. Meron daw prinsa rito, tapos maraming alimango, pero bawal ulihin. Está ouvert. Está ouvert. Hostia, está abierto. Acaba de abrir aquí, ya Sí. está abierto. Ya no toca hacer nada. No vamos a hacer nada ahora. No, ya está. Ya Pero ¿cómo lo sabes que está abierto? ¿Dónde está? Bueno, porque te toca venir aquí a echar. Porque el domingo estaba arena hasta aquí. Y luego tenemos que Claro, abrirla. tengo que abrir, hacer un surco y que vaya saliendo. Para que si vaya saliendo el agua. Ya está bien. Eto, nagsasarado raw yung buhangin. Kaya kami napunta rito para tanggalin sana yung buhangin. Dahil nakabukas na, walang buhangin. Kaya wala na kaming gagawin. Ayan, nag-ano pala yung buhangin dyan. Itong buhangin na to, napupunta dito. Napupunta dyan, tapos pag nagsara, klaro yung tubig hindi aalon. ¿Y dónde están los cangrejos, señor? No, los cangrejos cuando abrimos eso con la pala, que los ves a bajar y hay un canal así, los cuellas y los tiras de afuera, pero aquí no los ves. La sorra no está. La sorra está toda aquí, Eso cómo está. So wala yung mga alimango ngayon dahil nakabukas na. Eto, pero pag nakasara to, yung tubig hindi dumadaloy, yung mga alimango nag-i-stay daw dito malalaki. So yung tubig pala na to, mga kamigo, daming isda oh. Yung tubig pala na to, itong umaagos dito, yun yung nanggagaling dun sa farm, doon sa bukid na tinataniman namin. Yung sapa doon, eto dito lumalabas yung dito lumalabas yung tubig. Daming isda kanina. Ayun, ang dami. Claro, ha llovido mucho esta primavera ahora. El año pasado, cuando sembramos las sandías que están aquí, a mí no me valieron nada. Todo malo, 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 malo. Y aquí para sacar agua, para rociar y para así, pues mira, para lavar las manos y todo. Y desde esta ¿Y aquí tienes ahí? ¿Es sandía? Estos son melones. Son melones. Y aquellos son sandías. Es... No, este año ha ido bien, porque hace 2 años que no valían nada. No valían nada. No valían. Mira qué majos son las sandías este año. ¿Y esto, señor, qué es esto? Esto es olivas. Una magrana. Una que hace unas... Bueno, no hace nada, al final lo arrancaré. Que son frutas así, que granada. Sí. Que, ¿sabe que tiene los granos rojos? Sí, es pues esta. Esto es, sí. Y aquellos pedazos se mueren. Mira, todo eso se ha muerto el año pasado. Todo eso. Pensaba que es oliva. No, esos son... aquellos eran manzanos y esos eran prunas. Esta que venía en septiembre y aquella viene ¿Y ahora. aquello cuál es, señor? ¿Es ese? Aquí esta puntilla de aquí es judía. Judía. Y luego continúa. No, pero esta hierba tengo que ir pasando, si no esto hace una alfombra. Sí. Madre mía. Pues mira, está bien, está muy limpio, No, toca venir a trabajar, dándole botas. Ayer pasé todo eso de ahí abajo. Esto que esto es peor. Y ahora, bueno, mañana o pasado cuando se seque, iré pasando. Yung napagkwentuhan namin ni Senyor Jose kanina, ito yung may-ari nitong farm na to. Yung kung nakikita nyo yung ano na yon, yung bilog na yon,
yung balon, ano yun, doon siya kumuha ng pandilig niya. Pero ano rin, may halong konting agwa na maalat na tubig na dagat, so hindi magandang pandilig. May mga tanim siyang melon saka pakwan. Sabi niya nung nakaraang taon daw na nagtanim siya ng pakwan, wala siyang gaanong naani dahil hindi gaanong umulan. Kaya pagka hindi siya makapagdilig ng maayos, kaya hindi siya nakapag-ani. Ngayon sabi niya mas maganda raw ang panahon ngayon dahil katulad nga kahapon sa isang araw, kahapon maghapon umuulan, kaya maganda yung dilig ng halaman. So titingnan natin yung tanim natin doon, dahil nga yung pandidilig natin doon manggagaling dyan sa sapa, so may halong konting tubig alat, hindi naman maalat na maalat pero syempre may konti. Kasi ang ganda ng niya, ang linis ng niya, ng farm niya. Araw-araw daw niyang inaano yan kahit hindi mahaba yung damo. Meron siyang multiculture, maliit na tractor. So yan yung niya, ang ganda, linis oh. Tapos pupunta siya ron kay Senior Anton, yayayani lang ako kumain ng bukadilyo. Sabi ko hindi na, dahil susunduin ko rin si Bilas kailangan naming apurahin yung bukid, malinis ng konti, maararo, malagyan ng gulis para sa Sabado maitanim na namin yung palaya. So uwi muna ako saglit, tapos susunduin ko si Bilas. Ito na ang nagawa namin ni Bilas. Ayan, tabas kami ron ni Bilas, tapos diretso niya yung pagtatabas dito. Tapos ako naman, habang nagtatabas siya ron, ako naman nagugulis. Yan, naka 1, 2, 3, 4, 5, 6 at kalahati, kasi yung doon kalahati yun so naituloy 6 at kalahating gulis na gawa. Ayan o, ayos to. So yan, dito malinis na. Tapos ito na lang naiiwan. Ito, pero madali na to, konti na lang to. Siguro tamang-tama sa Sabado makakapagtanim na ako ng mga sitaw, makakapagtanim na ako ng palaya, sili, yung mga pinunla ko sa bahay. Kasi bukas, Huwebes, Biyernes hindi ako makakapunta rito dahil turno partido yung pasok ko. So punta ko rito Sabado Linggo, sabay tanim na. Dahil sa Sabado Linggo ang pasok ko alas 5. Tayo na Las. Ito, iwan na lang natin to rito. Wala na tayo na iwan ay itong tubig nalagyan natin dito sa loob. Uwi na kami. So 2 araw akong hindi makakapunta rito, Huwebes saka Biyernes. Sabado Linggo na uli sa umaga, kasi sa Huwebes Biyernes pasok ko turno partido, kaya sa Sabado Linggo alas 5 yung pasok ko, kaya makakapunta ako rito ng umaga kahit na hanggang 1:00 lang. Yan, siguro tamang-tama may tatanim na yung ampalaya sa Sabado, saka yung iba pa natin pinunla may tatanim na roon.